Imagina un mundo donde nadie se levanta temprano para ir a trabajar. Las máquinas hacen todo, producen, construyen, atienden, incluso piensan. No hay huelgas, no hay cansancio, no hay error humano. Diríamos, por fin lo logramos, es el progreso absoluto. Pero hay un detalle. Si nadie trabaja, nadie cobra sueldo. Y si nadie cobra sueldo, ¿quién paga los impuestos que hacen funcionar al mundo? Hace años que las voces más influyentes del mundo vienen repitiendo lo mismo. Los robots se quedarán con nuestros empleos. Bill Gates propuso que si una máquina reemplazaba a un trabajador, esa máquina debía pagar impuestos. Suena lógico, pero ¿quién es el dueño del robot? ¿La empresa? ¿El algoritmo? ¿El Estado? Elon Musk habló de un ingreso básico universal, que todos cobremos por el simple hecho de existir. Pero si todo lo produce una máquina, ¿qué sentido tiene el dinero? ¿Y qué pasará cuando el algoritmo que distribuye esos ingresos empieza a decidir quién merece más y quién menos? Pero esas ideas, aunque suenan razonables, solo resuelven una parte del problema. Porque si las máquinas hacen todo, ¿quién controla el sistema? ¿Y qué lugar queda para nosotros? Imagínate, ¿y si tu robot te roba no solo el laburo, sino también la identidad? Es una de las tantas preguntas que surgen. El 70% de los ingresos fiscales de un país como Argentina provienen del trabajo humano y del consumo. Sueldos, IVA, aportes, cargas sociales. Todo se sostiene mientras las personas producen, compran, gastan. Pero si los robots producen sin salario, sin descanso y sin vacaciones, ¿de dónde saldrá la recaudación que mantiene el Estado, las escuelas, las jubilaciones? Imaginemos por un momento que el trabajo no desaparece del todo, sino que cambia de forma, de manera loca. Cada persona podría tener su robot avatar, una especie de asistente personal que actúa en su nombre, un híbrido entre herramienta y DNI. Pensá en un robot que va a laburar por vos, produce y hasta paga impuestos mientras vos tomás mate en el sofá. El esfuerzo humano se transformaría en propiedad digital. Ya no hablaríamos de empleados, sino de usuarios productivos, y los gobiernos cobrarían impuestos no a las personas, sino a los algoritmos que las representan. Una sociedad en la que cada individuo sería a la vez ciudadano y empresa. Pero, ¿y si el robot se rebela y te deja en pampa y la vía? En este escenario, los gobiernos podrían evolucionar hacia formas de organización social más digitales y centralizadas, posiblemente adoptando modelos de gobernanza colaborativa donde el Estado interactúa con entidades privadas para regular el acceso a estos avatares, buscando equilibrar eficiencia y equidad, aunque en la práctica sea un lío. Puntualmente en Argentina, con su historia de crisis económicas y dependencia externa, el Estado podría intentar formalizar la economía informal con avatares, pero subjetivamente esto podría fallar por falta de inversión en conectividad, dejando a millones sin acceso y sometidos a corporaciones extranjeras que controlan la tech, explotando datos locales sin retribución real. Sin embargo, ese futuro podría no ser tan equitativo. De hecho, podría ser un desastre total. Las grandes corporaciones, las dueñas de la infraestructura, los servidores y los algoritmos, acumularían un poder sin precedentes. Imagínate a Meta o Amazon como los nuevos conquistadores, pero con drones en lugar de barcos. Sería lo que algunos teóricos ya llaman tecnofeudalismo, una economía en la que la propiedad de la tecnología reemplaza a la propiedad de la tierra, y los pobres terminan como siervos digitales. Los nuevos señores digitales controlarían las herramientas del trabajo global, mientras los demás dependerían de ellos para acceder a sus propios robots. ¿Y el ingreso básico? No un salvavidas, sino migajas para que no te rebeles.
Inspirado en conceptos de economistas como Yanis Varoufakis, este tecnofeudalismo sugeriría una transición donde plataformas digitales extraen valor de usuarios a través de rentas en lugar de mercados competitivos tradicionales. Pero en naciones pobres es peor, sometimiento total. En términos de formas de gobierno, podría manifestarse de manera variada. En algunos países, con integración estatal de la IA para objetivos nacionales, como en China con sistemas de crédito social, en otros, como Estados Unidos, con énfasis en innovación privada. En Latinoamérica, como marco general, con desigualdades crónicas y recursos naturales codiciados, el tecnofeudalismo agravaría la dependencia. Corporaciones globales desmantelarían minas, selvas y agua para datos y energía de IA, con gobiernos débiles cediendo soberanía por inversiones. En Argentina, vulnerable por sus riquezas naturales, el gobierno podría verse forzado a alianzas desiguales con Big Tech, llevando subjetivamente a un desmantelamiento acelerado de recursos como en Jujuy o la Patagonia, donde algoritmos optimizan extracciones sin beneficiar locales, exacerbando pobreza y migración. Si el trabajo dejó de definir quiénes somos, ¿qué pasará con las motivaciones personales, el deseo de superarse, la idea de mérito? ¿Y el ocio? ¿Qué haces todo el día si no laburás? ¿Mirar Netflix hasta volverte loco? La psicología podría enfrentarse a un colapso silencioso, la pérdida del propósito, el aburrimiento crónico que lleva a adicciones o depresión. Viktor Frankl ya advertía que la falta de sentido puede destruir al individuo más rápido que la pobreza. Y en una sociedad donde todo esté automatizado, la batalla será interna, no económica. ¿Cómo seguir sintiendo que valemos algo cuando el sistema puede prescindir de nosotros? O peor, cuando el ocio vacío nos deja jugando al Candy Crush 24/7, sin metas reales. En cuanto a la organización social, podría emerger una estructura de clases influida por el acceso a la IA, élites controlando algoritmos y masas dependientes, con gobiernos interviniendo de forma desigual. En suposiciones subjetivas, sociedades escandinavas podrían crear bienestar digital con comunidades creativas. En países en desarrollo como India o Brasil, regulaciones preservarían empleos pero ajustarían desigualdades. Teorías geopolíticas indican que la IA influiría en dinámicas globales, con Estados Unidos y China liderando y pequeños países en coaliciones. En Latinoamérica, como marco general, con juventud desempleada y migración, el ocio podría exacerbar problemas como adicciones o violencia, llevando a organizaciones comunitarias desesperadas. Quizás en 2050 el problema no sea quien pague los impuestos, sino quien decida qué significa ser humano en un mundo donde el trabajo ya no sea lo que nos define y el ocio nos convierta en zombies digitales. Al final puede que el progreso no lo determine la tecnología, sino la capacidad de no olvidarnos de lo que nos hace personas, antes de que las corporaciones nos desarmen como a un país en liquidación. En este panorama, los gobiernos podrían evolucionar hacia híbridos regulatorios y tecnológicos, pero en naciones pobres variando hacia sumisión, enfatizando soberanía de datos en teoría, pero cediendo a partnerships desiguales. En visiones subjetivas, el tecnofeudalismo sometería a Latinoamérica a corporaciones desmantelando recursos para servidores de IA. En marco general, priorizarían inclusividad, pero fallarían por debilidad económica. Argentina, con debates sociales intensos, el Estado podría resistir culturalmente, pero subjetivamente la dependencia llevaría a explotación de recursos, agravando desigualdades y erosionando la identidad nacional. Gracias por compartir. Nos vemos pronto. Denle like. Deja tu comentario que después lo analizo. Chuchis.